Pues vamos a ver ese recurso que os comentaba, que es el del límite según una trayectoria, una dirección o a través de una curva. Vamos a ver la definición. Dada una curva, vamos a llamarla así, que está todo en un miembro, que pasa por AB. Que pasa por AB significa que cuando la X vale A, la Y vale B, que es un punto de esta curva, cuyos puntos X, Y pertenecen al dominio de la función. Quiere decir que cuando coja un punto de la curva y un X y un Y de la curva y calcule la F, pues que esté definido, no me voy a salir algo que no existe. Entonces, supongamos que en esta curva hemos despejado la X o la Y. Supongamos que Y es igual, vamos a llamarlo de esta manera, G de X. Entonces, en estas condiciones, el límite cuando X e Y se acerca a AB de la función f, x, y, en la dirección que describe esta función que tenemos aquí, pues por definición va a ser el límite cuando x se acerca a la a, porque ahora la y va a depender de la x y ya solamente vamos a tener que hacer un límite con respecto a una sola variable. Cuando la x se acerca de la f de x y en lugar de poner la y ponemos la g de x. Es decir, hemos convertido el límite de dos variables, lo hemos convertido en un límite en una variable. ¿Qué significado tiene esto? Pues significado es gráficamente como cuando estábamos con el límite. Habíamos hecho un dibujo que decía que todos los puntos que rodeaban a la B, a medida que me acercaba a la B, pues se iban a acercar al límite cualquiera que fuera. Estaría aquí el límite, a lo mejor habría aquí una superficie, es decir, más o menos todos estos puntos que hay aquí, se acercan al L, en el sentido de que si yo me acerco por aquí, por ejemplo, pues la sucesión de puntos que hay aquí estarían aquí dibujados y estarían acercándose, pues respectivamente, cada vez más al L. Según una dirección, según una curva, pues ahora lo que imaginamos es una curva, que tenemos aquí una curva que hace así, cualquier cosa, por ejemplo esta curva. Entonces nos estamos acercando por esta curva, nos estamos acercando a este punto, por eso decimos que tiene que ser un punto que pasa por AB. Entonces, a través de esta curva nos estamos acercando. Entonces, esta cosa que se está acercando, esos valores que toma aquí arriba, pues también se estarán acercando al L, siempre que el límite exista. Entonces, es un límite que hacemos, podemos analizar cuál es el límite si nos acercamos por esta curva, cuál es el límite si nos acercamos por esta otra, es decir, nos podemos acercar por las curvas que queramos. O lo que está claro es que si el límite existe, pues sea cual sea la curva que yo coja, pues me tiene que salir lo mismo. Decía que tiene que ser una curva que pertenezca al dominio, es decir, hay casos en donde hay una curva y sobre esa curva no está definido, pues si no está definido no la cojamos. Ahora veremos un ejemplo. Entonces, ya que tenemos esta definición, vamos a volver al ejemplo ese con el que terminamos la clase anterior y vamos a ver qué pasa. Hemos dicho que si el límite existe, entonces el límite según cualquier trayectoria tiene que coincidir. Podemos ponerlo aquí. Teorema, que es una obviedad, pero hay que poner teorema. Si existe el límite, coma, entonces coincide con el límite según cualquier dirección. Cuando digo cualquier dirección me refiero pues a una dirección que pasa por el punto donde estamos haciendo el límite y en una dirección cuyos puntos son puntos del dominio, lo que decíamos antes.
Entonces, vamos a volver al ejemplo este de antes. Xy tiende a 0, 0. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que x partido por y. Ocurre que puedo coger una dirección que pasa por el 0, 0, pues cojo la dirección y igual a x, dirección que pasa también por 0, 0. Es lo primero que hay que mirar, que pasa por el 0, 0. Y entonces, ¿cuál sería el límite cuando x e y se acerca al 0, 0 por la dirección y igual a x? Pues donde ponga y, lo único que tengo que hacer es poner x. Y entonces me sale que el límite vale 1. Pero enseguida nos damos cuenta que aquí todo va a depender de la dirección que yo coja. Por ejemplo, la y igual a menos x también es una dirección que pasa también por el 0, 0, pero me va a salir un valor distinto. Aquí abajo, en lugar de y pongo menos x. Es decir, de hecho, cada dirección que cojo, esta es la dirección y igual a x, y igual a menos x, puedo coger la dirección y igual a mx, una dirección cualquiera, que es una recta, son todas rectas, esta es una recta, estas son muchas rectas, dependiendo de cualquier valor de m que yo elija, pues en esta circunstancia el límite, según una recta cualquiera que pasa por el 0, 0, que es de este tipo, y igual a mx, pues me va a salir un valor de límite distinto. Es decir, que va a depender de la dirección que yo coja, y según la dirección que yo coja me sale un valor de límite distinto. Entonces, seguro, como hemos comentado antes, si el límite existe, no tiene sentido que salgan en cada dirección valores distintos. Entonces, el límite no existe. Si existiera, tendrían que salir todas estas cosas iguales. Si existieran todas estas cosas iguales, tampoco sabemos si existe, pero de entrada sirve esto para probar que este límite no existe. Lo que comentaba del dominio antes, ya que tenemos este ejemplo, no podemos poner, en este caso, igual a mx, m tiene que ser siempre distinto de 0. ¿Por qué? Pues porque no puedo coger la recta, no es una curva válida, por llamarlo de una manera, válida, en este problema, el poner y igual a 0. ¿Por qué? Pues porque cuando yo coja la recta y igual a 0, pues resulta que la función f de x partido por y no está definida. Es decir, no tiene sentido analizar según esta trayectoria o esta función o esta curva el límite según esta dirección. Hay que tener cuidado solamente en esos detalles porque en más de una ocasión aparecerán cosas que están divididas por abajo, por algo que puede ser 0. No podemos coger que lo de abajo sea 0 porque entonces no está definido. Habrá que razonar de otra manera. ¿De acuerdo? Pues esto, ¿qué significado tiene que eso de que cada dirección límite es distinto? Pues es imaginar un poco, es como la función x partido por y. Imagina que yo voy en esta dirección, x partido por y, y en esta dirección es la dirección y igual a x. Pues si yo voy en esta dirección acercándome al 0, 0, que estaría un poco delante, conforme yo me voy acercando, el valor de la función arriba se va acercando al valor 1. Dibujado, pues, como nos lo podamos imaginar. En cambio, si vamos por esta otra dirección, es decir, si en lugar de ir en esta dirección, voy en otra dirección así perpendicular, si voy moviéndome y el 0 está aquí, a medida que me muevo, arriba, ya no es arriba, ahora abajo, la función se va al menos 1. Cuando esto es igual a menos esto, cuando esto iba al 1, hemos visto antes, y cuando esto es igual a menos este, pues iba al menos 1. Es decir, y en general, por cualquier dirección, pues va a valores distintos. Es decir, gráficamente, pues en el punto 0, 0 hay algo ahí raro que no es posible dibujar, que se va para arriba o se va para abajo. De hecho, cuando este es muy pequeño y este es muy grande, pues se va a hacer infinito para arriba, o para abajo al menos infinito. Es decir, es una función que evidentemente
no es continua en el 0, 0 y no tiene límite en el 0, 0. Bueno, pues esta es la herramienta que vamos a utilizar. Entonces, ¿esta herramienta para qué sirve? Pues no sé si el otro día estábamos enumerando primero, era sustituir, decíamos, sustituir. Después, segundo, decíamos simplificar, después de haber y manipular un poco la expresión y simplificarla. Pasamos al 3. Pues el 3 es intentar pues, mediante distintas direcciones, probar que el límite no existe. Estamos aquí ahora mismo. Digamos, en el análisis de cómo se pueden calcular los límites, estamos aquí, vamos a intentar probar que el límite no existe. Recordad, estamos analizando preferentemente límites que son cocientes de polinomios en dos variables, porque ya vimos el otro día que de una manera o de otra, utilizando los infinitésimos en dos variables, al final lo que tenemos era cocientes o expresiones indeterminadas de polinomios, cocientes de polinomios, que son los indeterminados, cuando x e y tiende a 0, 0. Y si no tiende a 0, 0, pues también lo podremos hacer que tienda a 0, 0 haciendo un pequeño cambio, después lo comento. Pues vamos a poner más ejemplos. Por ejemplo, vamos a poner un segundo ejemplo a ver si el límite no existe o si sí existe. X y, aquí tengo copiado, menos x más y partido por x más y. Límite cuando x y tiende a 0, 0. Este límite, pues tenemos una indeterminación 0 partido por el 0. Intentamos ver si los infinitésimos, este es un infinitésimo de orden superior a este y este es un infinitésimo de orden superior a este, pero bueno, estos están aquí los dos, aquí está con el menos y aquí está con el más, aquí esto aparentemente no es muy comparable. Pues vamos a hacer según las direcciones que hemos hecho antes, vamos a coger la dirección sencilla, x, por ejemplo, igual a 0, una dirección muy sencilla. Pues límite cuando x y se acerca al 0, 0 de la dirección x igual a 0, de esta función, la copiamos otra vez, aunque sea un poco redundante, es igual, y me sale este límite que solamente interviene la letra i. Cuando la x es 0, esto es 0, esto es 0, entonces me queda i partido por i, y vale 1. En cambio, si cogemos justamente el camino o la trayectoria i igual a 0, pues me va a salir distinto. Sería un límite donde la i siempre va a ser 0, la única variable que me queda es la x, entonces aquí me quedaría 0 menos x más 0 y aquí x, y sale menos 1. Entonces salen valores distintos, son distintos, entonces el límite no existe. Son distintos valores, 1 y menos 1, el límite no puede existir. No siempre tiene que ser analizado con rectas, no siempre tiene que ser analizado con rectas. Por ejemplo, este límite, cuando x y tiende a 0, 0, x y cubo y aquí abajo x cuadrado más y sexta, pues si hacemos un análisis justamente con las rectas y igual a mx, pues va a resultar que tengo m cubo por x cuarta y aquí abajo x cuadrado más pues m sexta x sexta. Si yo divido arriba y abajo por x cuadrado, que es lo que puedo hacer, pues me sale m cubo por x cuadrado y aquí 1 más m sexta por x a la cuarta. Cuando x tiende a 0, esto es 0, partido 1 más 0, decir 0. No significa que el límite este valga 0. Recordad lo que estamos haciendo. Estamos intentando probar que el límite no existe.
Entonces no lo hemos podido probar, pero no significa que el límite sea cero. Por lo pronto, por cada línea, por cada recta vale cero, pero no siempre. Aquí, ¿qué pasa? Pues si os fijáis, si nos quedamos aquí mirando, pues a ver si podemos encontrar alguna curva que al sustituir aquí los grados de arriba y abajo sean iguales, para que no me salga cero, me salga lo de arriba partido por debajo. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, x, vamos a poner x es igual a y cubo. ¿Con qué idea? Pues la idea es que aquí aparecerá y elevado a la sexta, ¿veis? Y arriba x cubo. Arriba y cubo y el otro y cubo también será y elevado a la sexta. Es decir, en lugar de la de antes, vamos a coger esta. Ahora la que está despejada es la x. ¿Y qué me va a salir? Pues ya no me va a salir cero. Ya no me sale cero. Me sale límite según la curva x igual a y cubo, me va a salir límite. Ahora el que se sustituye en la x, me queda un límite en la y. Donde ponga x pongo y cubo, y aquí pues y cubo al cuadrado, y sexta más y sexta. Es decir, límite cuando y tiende a cero de y sexta partido dos veces la y sexta, que lo hemos ajustado para que salieran los mismos grados, y este límite vale 1/2. Entonces ahora sí, antes salía cero en cada recta, y ahora en este tipo de curva me va a salir 1/2, pues el límite no existe. Este es un ejemplo donde el límite no existe. Por ejemplo, este otro límite. Límite cuando xy tiende a 0, 0, arriba xy y abajo x cuadrado más y cuadrado. Seguimos con esta intención, intentar probar que el límite no existe. La estrategia pues sigue siendo la misma, intentar buscar funciones por las que pasen por el 0, 0, o trayectorias, o líneas, o caminos, como queramos llamarlo. Por ejemplo, aquí vamos a calcular este límite según una recta cualquiera que pasa por el 0, 0. Vamos a ponerlo así de esta manera. Y igual a mx. Esto es una recta que pasa por el 0, 0. A ver qué sale. Pues límite cuando x se acerca ahora al 0, porque ya la y depende de la x. Solamente tenemos que hacer el límite en una variable. Me quedará aquí x por mx. Me va a salir mx cuadrado. Aquí x cuadrado. Y aquí pues m cuadrado, x cuadrado también. Este límite, pues, si os dais cuenta, divido arriba y abajo por x cuadrado, me queda m partido 1 más m. Es decir, entonces este límite no existe porque depende de la recta m, depende de la pendiente de la recta que hayamos elegido. Depende de m, conclusión, un límite que no existe. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, límite cuando x e y se acerca al 0, 0 de x por y partido x más y. Hacemos lo que hacemos antes, buscar rectas en donde veamos que depende el límite según la dirección. Si lo hacemos en general para cualquier recta, observamos que el límite me va a salir 0. Donde ponga y pongo mx, pues sería mx cuadrado arriba, y aquí x más mx, este límite, al dividir arriba y abajo por la x, pues me sale 0. Cuando x tiende a 0, 0. Intentamos buscar, si hacemos igual, x igual a mi, como es un límite que la x y la y tienen un papel simétrico, se puede intercambiar la x con la y el mismo límite. Si probamos con parábolas, por ejemplo, con parábolas, donde ponga y colocamos mx cuadrado, entonces aquí aparecerá un cubo, esta se va a quedar igual y aquí aparecerá esto y no me va a cambiar nada. Aquí lo único que va a cambiar es que va a aparecer aquí esto y aquí esto, después de dividir, y me sigue saliendo 0. Probamos y probamos y volvemos a probar y no vemos claro si hay alguna manera de ver que no salga 0. Bueno,
Aquí hay que observar lo siguiente. La suma de abajo, hay que observar que yo puedo sumar dos números haciendo que este sea positivo y este sea negativo, que sean distintos, pero que se acerque a cero muchísimo más rápido esta suma que la de arriba. Entonces parece ser que al dividir podíamos tener entonces algo partido a algo más pequeño, podíamos tener que fuera infinito. Entonces esa es la idea, hay que buscar algo que aquí abajo se parezca al cero, muy parecido al cero, pero que sea mucho más pequeño que lo de arriba. No puedo coger esto, no puedo tomar y igual a menos x, vamos a ponerlo bien escrito, no es posible tomarlo, no es posible tomarlo. ¿Motivo? Pues porque no están en el dominio, es decir, y igual a menos x no pertenece al dominio, es una recta de puntos que no está definida la función en esos valores de y igual a menos x, no tiene ningún sentido tomarlo. Pero sí podemos tomar algo parecido a esto, muy parecido a esto. Sí podemos tomar algo, por ejemplo, que hace que esto y esto se me van a anular y, por ejemplo, le puedo sumar x cubo. Esto es una curva que pasa por el 0, 0, muy parecida a la recta y igual a menos x. Y ahora sí, al sustituir, fijaos lo que ocurre, límite cuando x tiende a 0, sustituyo donde ponga x, dejo la x, donde ponga y, pongo esto. Y abajo pues tendré x más la y, pues la x se va y lo que me va a quedar es el x cubo. Entonces esto es lo que ocurre aquí, x por x menos x cuadrado más x por x cubo, pues x cuarta. Y aquí x cubo. Ahora sí, fijaos, ahora sí, arriba el que tiene menos grado es este, al compararlo con este, decir este es un infinitésimo de orden superior, al este partido por este, pues me va a salir ahora infinito, es decir, hecho como lo hacíamos antes, dividimos arriba y abajo todo por x cuadrado, me sale menos 1 más x cuadrado partido por x, que es 1 más 0 partido por 0, es infinito, más o menos infinito. En la línea de este mismo, se trata de ajustar, por ejemplo, si yo pongo otro ejemplo parecido a que acabo de hacer, límite, cuando x y se acerca al 0, 0, y yo pongo aquí, por ejemplo, x elevado a la 10, es decir, muy pequeño, y abajo x cuadrado menos y cuadrado. Pues están unas circunstancias parecidas a lo de antes, es decir, cuando x e y estén muy cerca, al restarse puede hacerse tan pequeño como queramos, incluso más pequeño que esto, que es un infinitésimo de orden muy grande, es decir, x elevado a la 10 pequeñísimo. La idea, pues hacemos como antes, podemos decir que y cuadrado es el x cuadrado menos, vamos a poner aquí también menos, x, por ejemplo, elevado a la 11. La idea de poner a la 11, ¿por qué es? Pues porque a la hora de hacer cálculo este con este, al restar, esto lo he puesto mal, aquí, y cuadrado es igual al x cuadrado menos 11. ¿Para qué? Para que al restar me salga justamente abajo x a la 11. Entonces ya me sale el límite de arriba partido por abajo infinito. Es decir, es igual al límite cuando x tiende a 0, arriba x elevado a la 10 y abajo, donde ponga y pongo esto, pues se me va todo y me queda x a la 11. Consecuentemente, el límite no existe. Este es del mismo tipo. Que observamos que lo de abajo puede hacerse tan pequeño como queramos, por muy pequeño que sea el de arriba, y entonces podemos ajustarlo de esta manera. Esta también es una curva que pasa por el 0, 0. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir intentando probar que el límite no exista y vamos a intentar abordar otro límite más, a ver si podemos probar que el límite no existe, ¿viste? Este de acá, el límite cuando x e y tiende a 0, 0 de x cuadrado y partido x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si observamos lo que hemos hecho antes, esto de abajo precisamente muy parecido a 0, solamente lo es cuando la x y la y ambas
se acercan todo lo que queramos a cero y de hecho son 0, 0. Y no hay curvas, no hay ninguna curva, esta curva se reduce a un punto, es decir, esta curva se reduce a un punto, el 0, 0, porque esto es positivo siempre, esto es positivo siempre. Es decir, yo no puedo ajustar ninguna curva abajo de manera que sea mucho más pequeña que lo de arriba. Eso no significa que cuando aparezca abajo x cuadrado más y cuadrado siempre va a existir, pero por la idea que estábamos comentando en los ejemplos de antes, no la vamos a poder aplicar aquí. Intentamos verlo por rectas y vemos que el límite sale 0. X cuadrado por mx, pues mx cubo y abajo x cuadrado más mx cuadrado. Pues como arriba tengo un x cubo, pues abajo tengo x cuadrado, el límite tiende a 0. Igual si lo probamos con parábolas, ecuaciones de grado 3 o cualquier curva, por más intentos que hagáis, siempre va a salir 0. Cuando esto suceda, pues entonces dejaremos de estar intentando probar que el límite no existe y vamos a sospechar que el límite sí existe y vale 0. Y vamos a probar, vamos a ver, siguiendo la línea 1, 2, 3, vamos al 4, pues la estrategia sería intentar probar que existe. Hombre, aparte de la definición del límite, aparte de otros procedimientos que suele haber, por ejemplo, pasar el x y el y a coordenadas polares, ese procedimiento prefiero no hablar de ello, porque los problemas que ponemos se pueden hacer perfectamente sin ese procedimiento. De manera que, ¿cómo vamos a intentar probar que existe? Pues vamos a utilizar una cosa que se llama un teorema de acotación. Teorema de acotación, no sé si vosotros, pequeña introducción para comentar lo que vamos a definir aquí, no sé si os acordáis de bachillerato que os contaban que el límite de seno de 1 partido por x, cuando x tiende a 0, no existe porque 1 partido a 0 es infinito y el seno a medida que se va acercando al 0, pues puede valer infinito o menos infinito, es decir, gráficamente esto es algo así más o menos, es así. Por ejemplo, cuando vale 2 partido por pi, es decir, 2 partido por pi, pues entonces seno de 1 partido 2 partido por pi es seno de pi medios, es decir, vale 1. Y a medida que esto se hace más grande, pues esto bajará, pero después bajará hasta el menos 1, pero después volverá a subir, volverá a bajar, y lo que va a ocurrir es que cada vez se va a estrechar más, es como un muelle que cada vez está más pegado, más pegado, más pegado, más pegado. Y cerca del cero, a medida que cerca del cero, está continuamente oscilando para arriba y para abajo. Pues toma valores que hace que el seno salga o positivo o negativo. Entonces este límite no existe. El límite cuando x tiende a 0 de esto no existe. No existe. Pero el límite cuando x tiende a 0, voy a poner esto para acá, más cerca, que se ha ido muy lejos. El límite cuando x tiende a 0 de esta función en el 0 no existe. Pero el límite cuando x tiende a 0 de x multiplicado con seno de 1 partido por x sí va a existir. El motivo, porque al multiplicar cada uno de los valores que toma por la x, en particular, como este como mucho es 1, como muy poco menos 1, a multiplicar por 0, porque en el punto 0 la x vale 0, pues lo que va a hacer es que voy a tener una cosa así. Es decir, esto va a desaparecer y aquí arriba esto en el dibujo también, por decirlo de alguna manera, va a desaparecer. Es decir, que va a subir y bajar, sí, va a subir y bajar infinitamente todo lo que queramos, como antes, para arriba y para abajo, pero ahora, al mismo tiempo que oscila arriba y abajo, se va pegando al cero. Bueno, esto es un ejemplo de un teorema de acotación, es decir,
Esto tiende a 0, evidentemente, y este no tiende a nada, pero está acotado. ¿Acotado qué quiere decir? Que como mucho vale 1 y como muy poco vale menos 1. Entonces algo que tiende a 0 multiplicado por algo que está acotado, pues de sentido común va a tender a 0. Esta es la idea que vamos a coger y vamos a utilizar en dos variables, que es la misma que en una variable. Vamos a enunciar el teorema de acotación. Borro. Dice el teorema: sea una función, escribirlo aquí, sea la función f de x, que puede escribirse de esta manera: el producto de 2, pues f es igual a g, una primera y una segunda h. De manera que el límite cuando x e y se acerca a un punto cualquiera, a, b, de la g, es 0, y de manera que y h de x está acotado en un entorno de AB, es decir, que cerca de AB pues está acotado. Lo que pase más lejos de la AB no nos interesa, me interesa ver lo que pasa cerca de la AB. Cerca de un entorno está acotado, es decir, que el h de x y es más pequeño que algo, tanto positivo como negativo, lo podemos poner así, para cierto k. Entonces, ¿qué ocurre? Pues entonces, lo mismo que comentábamos en una variable, el límite cuando x y cuando y se acerca a la b de la f de x y es igual al límite de esto. El límite del primero 0, el límite del segundo no existe, o si existe me da igual, pero al estar acotado, 0 por acotado, 0. Es igual a 0 por acotado, 0. Bueno, pues justamente esto es lo que usualmente suele utilizar cuando queremos probar que algo es justamente... Los límites generalmente suelen salir 0. Si no salen 0 se puede manipular para que sea un número más algo que no sabemos lo que es, que al final es 0. Por ejemplo, voy a borrar el enunciado y, por ejemplo, el de antes. El de antes, que es evidente, la forma en que podemos separarlo en algo que tiende a 0 y algo que está acotado. Bueno, tanto como evidente una vez que se sabe, pero es fácil de ver. Aquí hay algo que tiende a 0 y algo que está acotado, lo podemos poner como un producto de 2. Fijaos, yo puedo sacar fuera algo que tiende a 0, que es la y, es decir, este tiende a 0. Y esto que queda aquí al lado, que es x cuadrado partido x cuadrado más y cuadrado, fijaos que abajo siempre es positivo, arriba siempre es positivo, entonces esto nunca puede ser negativo, entonces está acotado entre 0 y algo. ¿El algo es infinito? Pues no, ¿por qué? Porque abajo tengo lo mismo que lo de arriba, el x cuadrado, que es positivo, y le he añadido algo positivo, con lo cual la suma de abajo es siempre más grande que la de arriba. Y como la suma de abajo es siempre más grande que la de arriba, como mucho vale 1. Es decir, esto está acotado entre 0 y 1. Acotado entre 1 y 0. Pues algo que tiende a 0, este tiende a 0 y este está acotado, pues este límite, acotado por 0, tiende a 0. La cosa está en saber separar e identificar si lo que queda realmente está o no está acotado. Por ejemplo, esto sí está acotado, ¿eh? Vamos a poner aquí, observaciones sobre quiénes están acotados, por decirlo de alguna manera. Vamos a poner una serie de ejemplos. Este está acotado. Este de aquí está acotado.
Pues este, aunque parezca que sí, no. ¿Por qué? Pues porque x cuadrado es mucho más pequeño que x, entonces la suma de estos dos puede ser pequeñísimo comparado con este. Es decir, esto puede tender perfectamente a infinito. Entonces hace falta que haya lo mismo que arriba y más positivo. Este no. Por ejemplo, este. Pues tampoco, motivo, porque no tengo lo mismo que arriba y más. Este no. Por ejemplo, este otro. X cuadrado más y cuarta. Pues este sí, porque tengo lo mismo y más. ¿Por qué digo que tengo más? Porque x y elevado a la cuarta siempre va a ser positivo. Este sí. Por ejemplo, este otro. Pues este se parece a este, pero este no. Motivo, porque no tengo lo mismo de arriba. Lo que arriba tengo es y cuadrado y aquí tengo un y cuarta, que ya sabéis que yo puedo hacer que este sea mucho más pequeño que lo de arriba. Puedo hacer que la y siempre valga 0, siempre 0, y la y cuando se acerca al 0 es mucho más pequeño que esta, entonces tendría el cociente infinito. Este no. Vosotros tenéis que observar es que lo que yo ponga abajo sea siempre lo mismo que tengo arriba y más en cantidad positiva. Entonces, por ejemplo, este, aunque parezca que sí, tampoco. Este no. ¿Por qué no? Pues porque la i puede ser negativa y al sumarle i cubo le estoy realmente restando algo. Cuando en el momento que yo puedo restar aquí algo con algo, ya se puede hacer tan pequeño como gramos y el cociente ya se va hacia el infinito. Este no. Y por supuesto, pues este tampoco. Sí, cuando los grados son impares estamos en la misma historia. Este no. Aunque tengamos la misma cosa como antes, no, pues porque aquí esto puede ser 0, abajo puede ser 0, tan próximo al 0, que comparado con el de arriba, al dividir, ya será infinito. Sirva estos ejemplos para observar qué es lo que puede ser y qué es lo que no puede ser acotado. Vamos a ver otro ejemplo donde vamos a aplicar esto mismo, donde aparentemente está más escondido el razonamiento de por qué está acotado, pero también lo va a estar. Por ejemplo, y aquí vamos a poner x cuadrado más y cuadrado elevado a 3 medios. 3 medios es la raíz cuadrada de eso mismo elevado al cubo. Vamos a ver si podemos aplicar el teorema de acotación para deducir que esto está acotado. Bueno, que este límite se puede expresar como la multiplicación de algo que tiende a 0 por algo que está acotado. Vamos a intentar colocarlo todo en una raíz. Arriba tengo x cuadrado y cuadrado y esto es la raíz de eso al cubo. Pues vamos a poner la raíz de esto al cubo, que sería x cuadrado más y cuadrado 3 veces. Vamos a ponerlo así, porque ahora la comparación va a hacerse con cada uno de ellos. Y ya veréis que no es complicado. Lo siguiente será pues colocarlo todo dentro de una raíz. Raíz cuadrada, pues una raíz cuadrada grande, una raíz cuadrada donde arriba vamos a poner el cuadrado de eso, pues x cuadrado por x cuadrado por y cuadrado y por y cuadrado. Y ya podéis más o menos observar lo que va a salir. Fijaos, esto, este con este, agotado. Este con este, acotado. Este con este igual, el i cuadrado que está aquí arriba y más. El más es siempre positivo, acotado. Entonces tengo el i al cuadrado, raíz lo puedo sacar fuera, es igual al límite cuando x e y tiende a 0, 0, de la i que sale fuera y dentro me salen pues las raíces de acotado por acotado
y por acotado. Los tres están iguales de acotado, esto tiende a 0 y esto pues acotado, la raíz de producto de tres cosas acotadas, acotado, pues el límite, vamos a poner aquí igual a 0, 0 por acotado 0. Por último, no vamos a detallar más procedimientos para probar. Lo único que quería comentar, vamos a poner aquí 5, si el límite no es en 0, 0, pues igual que hacíamos con la fórmula de Taylor, y igual que se puede hacer con todo, se puede pasar a 0, 0, que es más fácil de observar. Va a ser un cociente generalmente de polinomios más fácil de analizar. Pues aplicamos esto, que el límite cuando x y cuando y se acerca a la b de la función es exactamente lo mismo que el límite cuando x e y se acerca a 0, 0, y lo único que tenemos que observar es que la función tome valor a y b justamente en el 0, 0, es decir, cuando x vale 0, pues, y cuando la y vale 0, pues tendré f de ab, que es el límite cuando se acerca a la b de la f. Es lo mismo. Por ejemplo, a ver si hay por aquí uno que tenía, límite cuando x e y se acerca al 1, 2, y aquí arriba vamos a colocar xy menos y menos 2x más 2x más y menos 3. Este es un límite donde cuando la x y la y tienden a 1 y 2, pues aquí sale 1 por 2, 2, menos 2, 0, 2 por 1, 2, menos, o sea, arriba sale 0 y abajo igual, 1 y 2, 3, menos 3, 0. Buscar una recta que pasa por el 1, 2 o una curva que pasa por el 1, 2 tiene su dificultad. No es que sea muy dificultoso, pero es un engorro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues directamente vamos a aplicar esto que hay aquí arriba expresado. Y lo único que tenemos que hacer es donde ponga la x, pongo x más 1. Donde pongo la y, pongo y más 2. Entonces sería x más 1 por y más 2 menos y más 2 menos 2 veces x más 1 más 2. Y aquí x más 1 más y más 2 menos 3. Bueno, pues es un asunto de hacer un poquito de operaciones. Al final, lo que os va a salir, que antes lo tenía ya hecho y no me entretener con las cuentas, os va a salir aquí abajo x más y, y arriba va a salir x por y. Está preparado para que saliera esto. Es decir, este límite es el mismo que este, y este pues ya es uno de los que habíamos analizado antes, que decíamos que no existía, por aquello de que aquí abajo podía ser tan pequeño como queramos, comparado con el de arriba, y podía tender en algún momento a infinito. En este caso, por el razonamiento que antes hicimos, es un límite, el razonamiento que antes tomamos, es un límite que no existe. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que vea un límite que no está en el 0, 0, intentad pasarlo al 0, 0 y ya está. Y bueno, todo lo que se contaba en bachillerato sobre la continuidad, aquí la aplicaríamos igual. No he hablado de continuidad, hemos hablado de límite, pero yo podría perfectamente decir, estudia la continuidad en este mismo ejemplo. Vamos a aprovecharlo. Yo podría decir, estudia la continuidad de esta función. La tenemos aquí escrita, estudia la continuidad de esta función si x e y no es el punto 1, 2, porque cuando es el punto 1, 2, esto partido por esto, en determinación no está definido, y si vale 1, 2, si la x y vale 1, 2, pues para que fuera, por ejemplo, en el 1, 2 continua, lo que me interesaría es que hubiese aquí el límite en el 1, 2, acabamos de ver que no existe, entonces vamos a poner aquí 3, por poner cualquier cosa.
La pregunta, ¿esta función es continua en el 1, 2? Pues para que sea continua en el 1, 2, el límite de esta función, que se calcula con esto, debería de salir 3. Bueno, hemos visto que no existe, entonces esta no es continua en el 1, 2. ¿Lo será en los demás puntos? Sí. En los demás puntos, cualquiera que cojáis, siempre, al sustituir la x y la y, aquí arriba el valor del límite va a ser lo que aparece en la fórmula. Pero en el 1, 2, no. En el 1, 2 no se puede sustituir, hay que calcular el límite y hemos visto que el límite no existía. ¿De acuerdo? Entonces, esto pues es igual que en bachillerato, no hay nada nuevo en ello. Pues el próximo día empezamos ya con lo siguiente. Lo siguiente de límite y de continuidad es pues lo que tiene que ver con la derivada. La derivada. Pues el próximo día vamos a ver que la derivada en varias variables no se va a llamar derivada, se va a llamar derivadas parciales, y el concepto de ser derivable en una variable, en dos variables, se va a llamar ser diferenciable. Explicaremos con detalle el próximo día todo eso. Bueno, el próximo día y los que siguen. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta luego.